Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, hermanos, aquí desde Manchay, Lima, Perú. Seguimos aquí con mis hermanos también reunidos. Y un saludo para cada uno de ustedes. Ahí los hermanos de las redes sociales, hasta donde pueda llegar este video, hermanos. Seguimos, hermanos. Hoy día vamos a tratar el tema, el misterio de la iniquidad. Ya nos faltaría 2 misterios para terminar, hermanos. Los misterios del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar del misterio de la iniquidad y la próxima semana, Dios mediante, de la restauración de Israel. Y hasta ahí estaríamos terminando, hermanos, los misterios del apóstol Pablo. Y Dios mediante, Dios nos permita, vamos a seguir con otros temas también, que es muy importante saberlo, hermanos. Y más aún estos temas que son, ¿qué les puedo decir? Justamente nuestros temas tratando para este último tiempo, porque sabemos que muchas cosas están pasando en el mundo y es necesario saber, hermanos, qué es lo que está pasando para no caer en engaño, para estar despiertos y poder tener el oído bien afinado, ese oído espiritual, para oír las cosas que vengan del Espíritu, las cosas del Señor, y no caer en engaños de la mentira, de la falsedad que hoy en día, hermanos, está en el mundo. Pero como dice la palabra, el engaño cada día está creciendo, cada día más. Amén, hermanos. Amén. Entonces hoy día hablamos el misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar del anticristo. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de ese tema, hermanos. Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8 y 9. Ahí usted va buscando en su Biblia, hermanita, si está en casa. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Y para esto, hermanos, antes de leer, sabemos que anticristo es todo lo que está en contra de Dios. El anticristo es el que está en el antimesías, ¿no? Está en contra de Cristo, ¿no? Eso es el anticristo. También, o sea, ¿qué es la iniquidad? Seguramente muchos están preguntando, hermana, ¿qué es la iniquidad? El misterio de la iniquidad, ¿no? La iniquidad, hermano, es la maldad. Es una injusticia muy grande. Es la perversidad, la vileza. Es decir, todo acto contrario a la moral que Dios nos ha enseñado en su palabra, ¿no? O sea, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es bueno, sabemos que a Dios le gusta la moral, sabemos que a Dios le gusta el respeto. Pero, ¿qué es la iniquidad? Todo lo contrario a eso. Y es justamente lo que estamos viviendo aún más en este último tiempo, hermano, que la apostasía y muchas cosas se están levantando en una manera de verdad que va en aumento y en aumento. Entonces, esa es la iniquidad. ¿Ven? Todo lo malo, lo perverso, todo lo que va en contra del Señor. Por eso se llama el misterio de la iniquidad, porque el anticristo se le llama, se le denomina también el hombre inicuo, malvado, ¿no? El hombre que no tiene amor, el hombre que es perverso. No va a haber ser más malvado que el anticristo que se va a levantar, hermanos. Aunque han habido muchos anticristos antes, ¿no? Porque es el espíritu del anticristo que se está moviendo. Pero son los anticristos. Pero hoy, en este tiempo, que ya falta poco, no sabemos exactamente cuándo, pero sí sabemos que falta muy poco, que el anticristo se va a manifestar en esta tierra. Entonces vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, ahí lo tienen. Segunda de Tesalonicenses 2. 8 y 9. Manifestación del hombre del pecado. Exactamente, vamos a leer. Ahí está. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9, dice, ¿no? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces aquí en estos 2 versículos, que en un momento más vamos a leerlo desde el versículo 1 para poder entender, pero estoy tomando estos 2 versículos para poder entender, hermanos, de que dice se manifestará aquel inicuo, ¿no? Estoy hablando justo de qué, de la iniquidad, de la maldad. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, inicuo,
cuyo advenimiento es por la obra de Satanás. Entonces, el advenimiento del anticristo va a ser por la obra de ¿quién? De Satanás. De Satanás. Entonces, no lo dudemos, hermano, que este anticristo que se va a manifestar es por la obra de Satanás. Porque ese es el espíritu que ha estado metido desde todos los anticristos que han ido pasando. Ese espíritu ha estado metido ahí. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, se manifestó como hombre, pero en él ¿quién estaba? El Espíritu de Dios. Y como Satanás es un imitador de Dios, él imita a Dios en todo. Él quiere imitarle a Dios en todo. Por eso es que en él, en el anticristo, también estará ¿qué cosa? El espíritu de Satanás. Porque él va a imitar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, cómo ha venido, qué ha sucedido, él lo va a imitar. Pero jamás será algo nuevo, porque en realidad, hermanos, el enemigo nunca crea nada. Él no es creador de nada. Él no se puede inspirar para crear nada. Él solamente copia. Nada más. Y si va a crear algo, es solamente maldad. Maldad y más maldad. Pero crear en algo bueno, en algo productivo, para la humanidad, para el ser humano, jamás va a crear nada bueno, porque nada bueno sale de él. Y él solamente lo único que hace es copiar a las cosas del Señor, pero para lo malo. Amén. Entonces, bueno, hemos leído 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora, hermanos, sé que muchas personas están hablando de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Sabemos que muy pronto viene nuestro Señor Jesucristo, y hay versículos que toman de Tesalonicenses y están diciendo que la iglesia no va a ver al anticristo, y están hablando muchas cosas, hermanos, que en un momento voy a leer Tesalonicenses para que usted lo pueda entender, porque hay que leerlo todo para ir al contexto y poder entender de qué está hablando. Pero antes de eso, yo quisiera que ustedes entiendan del por qué se escribió el libro de Tesalonicenses, porque si no lo sabemos, entonces vamos a leer un versículo para acá, otro versículo para acá, y no lo vamos a entender. Entonces, el libro de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe y envía la carta hablándoles a los tesalonicenses que el Señor estaba con ellos, ¿no? De decirle que les da una esperanza, ¿no? Le dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados con el Señor, que el Señor nos iba a arrebatar. Entonces, el apóstol Pablo, en el libro de Primera Tesalonicenses, le habla a la iglesia de Tesalonicenses. Pero, luego que el apóstol Pablo se va, llega una carta a los tesalonicenses diciéndoles de que nuestro Señor Jesucristo ya había venido. Entonces muchos miembros de la iglesia de Tesalonicenses comenzaron a estar molestos, como decían, pero ¿cómo es posible, no? Así es. Si el Señor ha venido, no nos ha llevado, no hemos estado en ese momento. Entonces ellos creyeron que se habían quedado. Entonces por eso también, que hace rato yo meditaba y decía, si los tesalonicenses de ese tiempo dijeron que el Señor ya había venido, y eso es lo que ellos pensaban, por eso es que el apóstol Pablo escribe una segunda carta para poder recalcarles y decirles que no, el Señor todavía no había venido. Porque si esa venida que se habla en Tesalonicenses fuera la segunda venida y no el arrebatamiento de la iglesia, cuando los tesalónicos pensaban que ya había venido, entonces si hubiera manifestado Jesús ahí, lo hubieran visto. Entonces se supone que si ellos pensaban de que ya se había ido, es porque sabían que ellos iban a ser llevados, arrebatados, ¿no? O es que, ¿ustedes qué me dicen, hermano? Entonces, claro, por eso es que la iglesia de Tesalónica pensó, porque le habían enviado una carta que el Señor ya había venido. Y ellos decían, no, pero nosotros nos hemos... Es como que alguien viniera a decir a nosotros que el Señor ya vino ya. Entonces todos nosotros nos hemos quedado, el Señor no nos ha llevado, entonces ¿qué va a pasar en nosotros? Va a venir un desaliento, va a venir una tristeza, ¿no? Es decir, que el Señor ya vino y no me fui. Entonces eso es lo que había pasado con los tesalónicos. Y el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses a decirles a los hermanos
que el Señor no había venido todavía. ¿Ya? Porque, y ahí le explica y le da los pasos o le da las indicaciones que cómo iba a ser cuando el Señor iba a venir para llevarla a su iglesia, como ya hablaba en la primera carta de Tesalonicenses, dice, y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para eso escribe la segunda carta de Tesalonicenses y ahí el apóstol Pablo lo explica. Solo recalco esto, hermanos, para nosotros poder estar claros y entender de que la manifestación del hombre inicuo va a ser después que la iglesia sea llevada, hermano. Yo sé que en las redes sociales se está hablando mucho, hermano, de que la iglesia se va a quedar, de que no va a haber arrebatamiento. Pero les digo, hermanos, también la carta de Segunda de Tesalonicenses fue escrita para que los hermanos tengan paz. Pablo escribió esta carta, primeramente, lo que él quería que causen los hermanos tesalónicos era que los hermanos tesalónicos tengan paz, estén tranquilos, no estén inquietos, y no va a venir, que vamos a quedar, no, y de repente Pablo no nos ha dicho la verdad, o que esto, no, el apóstol Pablo le escribe para que los hermanos estén con paz, con tranquilidad, porque lo que siempre debe causar la palabra de Dios en nosotros es paz, hermanos. Espiritual. Lo que la palabra causa en el ser humano, en el cristiano, es paz. Claro. Porque Jesucristo, hermanos, bien claro dice la palabra, Él no ha venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo de Él, ¿no? A eso ha venido. Estamos en el tiempo, hermanos, donde la salvación es por fe, es por gracia. No nos olvidemos eso para no dejarnos llevar por otras ideas, por otras explicaciones que están tomando versículos fuera de contexto y están confundiendo a las personas. Y eso está trayendo mucha tristeza, desaliento, desánimo y está llevando, como el apóstol Pablo le decía a los tesalónicos, ustedes están desalentando, ya no quieren trabajar, están perezosos, ociosos. Eso es lo que le dice, le llama la atención, les está diciendo y luego les anima, les alienta y les dice, si todavía el Señor no ha venido, pero Él va a venir, mientras tanto trabajen, hagan sus cosas, sigan viviendo la vida, pero no, si tienes que trabajar, trabaja, porque si no, ¿con qué vas a comer? ¿De dónde te vas a sostener? Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los tesalónicos, y que sigan adelante y que el Señor, hermano, nos encuentre en paz, en paz. Así que de esto vamos a ir hablando, hermanos, en el transcurso del tema, pero es eso lo que yo les quería decir, hermanos, para que entendamos este tema, que en primer lugar estemos claros de que la iglesia tiene que ser llevada para que el hombre inicuo se manifieste. De que ya debe estar en la tierra, debe estar, hermano, pero no sabemos quién es. Se especula muchas cosas, que es tal persona, que es el otro, no, que es él, pero realmente, hermano, eso solamente Dios lo sabe. Y que nosotros nos podemos, el que quiere, ¿no? El que está al tanto, quiere saberlo, bueno, por las características que nos da, más o menos nos podemos imaginar quién es. Pero en realidad, más que tratar de adivinar, ¿no? ¿Quién es? Crezcamos en Cristo, hermanos. Crezcamos en la fe. Crezcamos más en el conocimiento, sabiduría, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, que eso sí nos va a servir cuando usted predica, cuando usted necesita llenarse del Señor, cuando un día nos encontremos con el Señor, poder conocerlo aún más para que ese encuentro sea aún mucho más glorioso, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, eso les quería recalcar sobre el libro de Tesalonicenses. Entonces, ahora sí, voy a leer rápidamente para luego, hermano, ir específicamente al tema del día, ¿no? El misterio de la iniquidad. Pero quería recalcar esto, hermano, porque hay muchos hermanos que me escriben, me estaban preguntando, hermana, ¿será esto, no será esto? Entonces, tenemos que tener paz, hermanos. Pase lo que pase, como dice, no me acuerdo ahorita en qué parte está, que dice, aunque se muevan los montes, ¿no? Aunque el mar se levante, aunque la tierra tiemble, debemos alabar, debemos estar tranquilos, hermanos, porque aún si va a llegar la muerte antes de que Cristo venga, y muchos quizás se irán antes del arrebatamiento, hermanos, tenemos que estar preparados, porque sabemos que el cristiano solo va a dormir
hasta que venga el día de la redención y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que han quedado, serán arrebatados. Entonces, si llega la muerte antes, nos vamos con Cristo, hermanos, porque en Él estamos seguros. Él ya pagó todo por nosotros. Entonces, es algo que no lo debemos dudar, hermano, sino que debemos estar claros. Entonces, rápidamente voy a leer Tesalonicenses. Voy a leer desde el capítulo 1, capítulo 2. Así que estén muy atentos, hermanos, síganme ahí con la vista, que lo voy a leer para que usted pueda estar claro, porque en este versículo me han preguntado y creo que hay mucha confusión de este versículo. ¿Amén? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y a partir del versículo 3. Dice la palabra del Señor. 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. ¿Qué nos está diciendo? Que el amor nosotros debe abundar, ¿no? Debe crecer cada vez más. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Cuando está hablando las iglesias de Dios, no está hablando de denominaciones, está hablando de todo hermano y hermana que tiene a Cristo. O sea, ahorita nosotros, los hermanos que estamos aquí, somos la iglesia, digamos, pues de la casa de la hermana Diana, ¿no? Entonces somos, eso se llama, la iglesia. No tenemos denominación, no tenemos nombre denominacional, pero somos la iglesia de Cristo. Entonces, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Miren que aquí está hablando de persecuciones y tribulaciones, pero no está hablando de la gran tribulación. ¿Entiende? Todos, hermanos, estamos pasando tribulación. ¿En qué? Tenemos problemas, situaciones. A veces espiritualmente muchos luchamos con muchas cosas, hermanos. Por eso aún acá Pablo te dice que nosotros debemos orar unos por otros. Yo le pido a todos ustedes, hermanos, que oren por mi vida. ¿Por qué? Porque todos pasamos situaciones. Entonces debemos orar por cada uno de los hermanos, ¿no? A esto se refiere. Versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién el Señor le va a retribuir? ¿A quién el Señor está haciendo? Le dará conforme a lo que Él hace a los que rechazan el evangelio. Nosotros, los que no hemos rechazado el evangelio, no nos va a pasar por eso, hermanos. Entonces, seguimos leyendo, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquellos que han negado el evangelio, los que no han creído. 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Está clarísimo, hermano. Está haciendo la diferencia entre los que creen y los que no han creído. Ahora, el capítulo 2 dice, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que ellos habían pensado que ya había venido el Señor, y Pablo aquí les recalca y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué le dice no te dejes mover? Porque ya en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿qué le había dicho? Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, ¿realmente crees, hermano? Murió por nosotros, dice, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién nos va a venir a ayudar? Jesucristo mismo, hermanos. No los ángeles, no confundan. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Pues ya le había dicho, ya el apóstol Pablo les había escrito en la primera carta, pero ellos seguramente no entendieron bien, por eso creyeron a una carta, una falsa carta que les dijeron que el Señor ya había venido. Entonces volvemos a 2 Tesalonicenses 2, ahora estamos en el 3, y dice, nadie os engañe en ninguna manera. Aquí estemos atentos, hermanos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, así, acá sí está hablando claro. ¿Qué está diciendo? No va a venir en este tiempo. Ahorita estamos en el tiempo de la iglesia. Dice que no va a venir todavía el hombre inicuo, el anticristo. Todavía no va a venir, dice, porque sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que tiene que haber una grande apostasía antes de que Él venga. Y no estamos viendo, hermanos, ¿acaso que la apostasía cada día está que crece, crece y crece y crece? ¿Y dónde estamos viendo más? En donde dice ser iglesia, ser pueblo de Dios, estamos viendo cosas bárbaras. Entonces, hermanos, estamos viendo ahí. Y estamos viendo también que todo este mundo se está preparando para su llegada. Y no ven que cada día más le faltan el respeto al Señor. No estamos viendo que cada día más esto está creciendo. Entonces eso les dice, ¿no? Antes va a venir, ¿qué dice? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, para que se manifieste el hombre de pecado, ¿qué dice? Vendrá la apostasía. Ahora, versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, otros están tomando esto que dicen, no, se va a sentar, se va a hacer pasar por Dios y todavía acá no ha venido. Entonces, la iglesia todavía va a ver cuando Él se siente en el templo. Están diciendo eso, pero sigan leyendo. Versículo 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en su debido tiempo se va a manifestar. Que todavía no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. ¿Y qué dice el 7? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces, para que suceda que este hombre se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿qué tiene que pasar primero? Que eso que le estorba, a él le estorba, ¿no? Y tiene que ser sacado. Tiene que ser sacado.
¿Y qué más dice el 8? Y entonces, una vez que suceda eso, ¿qué sabemos, hermano? Que es cuando la iglesia va a salir de esta tierra. El versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, recién se va a manifestar. Y acá nos adelanta y nos dice que lo va a destruir con el resplandor de su venida. O sea, ahí sí va a ser en la segunda venida, cuando Él venga, ¿no? Con el caballo blanco y con todo el ejército del cielo, el Señor va a venir y con el espíritu de su boca lo matará. Pero eso será al final de los 7 años de la gran tribulación. Ya lo está hablando todo muy seguido, pero hermanos, hay que leerlo con calma y entenderlo. Versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes van a ser condenados? Los que se deleitan en la maldad, de los que se deleitan en la injusticia, de los que no aman al Señor, de aquellas personas que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, nosotros que estamos seguros, que estamos en Cristo, que somos la iglesia de Dios, descansemos, porque nosotros estamos esperando la venida del Señor, ¿no? Él va a venir y va a sacar a la iglesia de aquí. Entonces, esto, hermano, quería recalcar para avanzar con este tema y que nosotros estemos claros, que nosotros estemos tranquilos, que tengamos paz, hermanos, en medio de todo lo que está pasando, tengamos paz para con el Señor, porque Él lo ha prometido. Y Pablo lo vuelve a recalcar en la segunda carta. Lo habló en la primera y le vuelve a hablar en la segunda. Y el Señor permitió que haya primera y segunda como para darnos el Señor más tranquilidad, para dejarnos escrito en su palabra y nosotros poder estar claros y saber de que el hermano va a venir por la iglesia. Porque como siempre les he enseñado, ¿no? Un tiempo empieza y un tiempo termina. Ha empezado el tiempo de la iglesia y tiene que terminar el tiempo de la iglesia. Va a terminar. Cuando termina el tiempo de la iglesia es cuando la iglesia sale para que pueda comenzar los 7 años de la gran tribulación. Porque la iglesia no está puesto para ir, hermano, sino para que el Señor, hermano, por causa de nuestro Señor Jesucristo vamos a alcanzar misericordia. ¿Amén? Y eso también está escrito en Tesalonicenses, ¿verdad? Eso también lo escribió, ¿no? Y justo, mira, en este libro, ¿no? Dice 1:10, dice, primera de Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque no nos ha puesto para ira el Señor, hermano. No estamos para ira nosotros, sino para alcanzar la misericordia de Dios. Ahora sí, hermanos, nos vamos a los versículos donde nos habla de este hombre inicuo, de este hombre de maldad. Ya vamos a leer segunda de Juan 1:7, a la segunda carta del apóstol Juan, versículo 7. Segunda de Juan 1:7. Y algo curioso, hermanos, mira, cuando estaba buscando también acá los versículos para hablar sobre este tema del misterio de la iniquidad, la palabra anticristo solo lo vas a encontrar en las cartas del apóstol Juan. No hay otro libro donde esté escrito anticristo. En Daniel habla como el hombre de maldad, ¿no? El hombre de perdición. También en Tesalonicenses lo habla así. Pero como anticristo solamente lo menciona el apóstol Juan. Perdón, hermanita, ¿Juan lo vivió? Claro, o sea, y la pregunta es, ¿por qué solamente Juan lo menciona como anticristo? Claro, porque al apóstol Juan el Señor le revela también el Apocalipsis, ¿no? O sea, él vio en visión el Apocalipsis, entonces él lo vio, él sabe.
¿no? Entonces, supongo yo, es una idea mía, porque no está escrito, que la palabra anticristo lo encontramos en las cartas de Juan, porque a Juan se le reveló el Apocalipsis, ¿no? Y también se le revela a Daniel, pero a Daniel el Señor le dice, cierra el libro de la profecía, porque todavía no es tiempo. Pero al apóstol Juan le dice que ya está cerca. Entonces a él no le dice que cierre el libro de la profecía, sino que ya, ¿no? Que la claro. Entonces, ¿por qué? Porque el de Daniel pues fue hace mucho tiempo antes, ¿no? Pero a Daniel también le revela el Señor el último tiempo. Pero también la diferencia, hermanos, es que a Daniel le dan un contexto judío, porque a Daniel le habla más de lo que iba a pasar allá, en Jerusalén. Y a Juan, a Pablo, se les revela más que nada lo que va a pasar con la iglesia, porque ellos pertenecen al apostolado, ¿no? En este tiempo que hemos sido guiados por estas cartas, la iglesia. Pero Daniel habla para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces ves que el Señor siempre hace en orden, siempre ha levantado personas, ¿no? Para poder explicarnos, y eso que nosotros, hermanos, tenemos que hacer diferencia para darnos cuenta de que no es lo mismo. Claro, por eso muchos por eso es que... Disculpen que le interrumpa, Israel es su problema y el problema es de nosotros. Claro que no, sí, pues, amén, sino que lo que les quiero decir es que por ejemplo, muchos se confunden con Mateo 24, ¿no? Versículo 20. Entonces Mateo habla y la gente piensa, no, así va a pasar. Entonces en Mateo 24 sabemos que Mateo es una carta dirigida hacia el pueblo judío, claro, hacia el pueblo judío. Entonces ahí está hablando más desde el capítulo 1, ¿no? La genealogía de Jesús, de quién ha venido, quiénes fueron los antepasados, y vemos de que todo está en un contexto judío. Que no digo que no debemos tomar nada, pero hay que darnos cuenta a dónde y a quién está hablando. Ya, mis hermanos, entonces eso quería recalcar. Vamos a leer segunda de Juan 1, 7. Segunda de Juan 1, 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y en esto es el engañador y el anticristo. Entonces, hermanos, dice que hay muchos, no dice uno, engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, hermanos, hay religiones también que no creen que Jesucristo es el Señor. Dicen, no, Jesús ha sido un profeta, no creo que haya venido o que haya sido Dios hecho carne, la imagen de Dios. No creen, no lo creen. Entonces, si no lo creen, dice el que niega esto, dice es un anticristo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Es algo, hermano, que nosotros debemos creer. Todo cristiano debe saber que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Pero el espíritu que estaba en él era el espíritu de Dios. Por eso en Mateo 1:18 dice que María concebirá del Espíritu Santo. Entonces, podemos tomar muchos versículos, pero vamos a hablar de eso. ¿Amén? Ahora, otro versículo, hermano. Primera de Juan 1:18. Vayan tomando estos puntos, apunten las características, ¿no? Las características. Primera de Juan 1:18. Voy a leer Primera de Juan 1:18. No, hermanos, es 2:18. 2:18. Primera de Juan 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? En este último tiempo han surgido cantidad de anticristos. Que ahorita en este tiempo podemos nombrar a muchos. Pero ¿quién fue el primer anticristo que se levantó? Fue Nimrod, ¿no? Nimrod, que viene de la descendencia de uno de los hijos de Noé,
y lo conocemos a él porque él empezó a construir la torre de Babel. Y dice, yo quiero llegar hasta donde está Dios. O sea, ¿qué hizo? Le retó a Dios. Le faltó el respeto a Dios. Como quien dice, yo puedo llegar a donde tú estás. ¿Qué tan lejos? No creo que estés tan lejos, ¿no? O sea, ¿qué le estaba queriendo decir? No creo que seas un Dios, no. O sea, imagínense. Por eso es que él se atrevió a construir una torre y decía, yo voy a llegar a donde está Dios. La torre de Babel, la torre de Babel. Empezó a construir la torre de Babel hasta que el Señor lo destruyó. Y ahí vinieron la confusión de las lenguas, para que no se entendiera y no terminara esa labor, ¿no? ¿Qué Entonces, el país primer era anticristo, la torre de Babel? en Babilonia. O sea, el primer anticristo, Nimrod, que sabemos que él es conocido porque él construyó la torre de Babel, que la historia ya lo conocemos. También uno de los anticristos terribles que se levantó fue Antíoco Epífanes, que este hombre, hermanos, construyó una imagen de Zeus y lo puso en el templo de Jerusalén, ¿no? Él llevó al dios Zeus y lo llevó al templo de Jerusalén, y ahí él llevó un cerdo y lo puso ahí como ponían los corderos y todo eso. Él ofreció un cerdo ahí como sacrificio, y es la peor abominación que pudo haber hecho. Por eso él es conocido también como uno de los anticristos. Y de ahí, hermano, también podemos nombrar pues a Nerón, a Hitler, Napoleón, Napoleón. Podemos nombrar a muchos. Entonces, ¿por qué? Porque estos hombres tuvieron las características del anticristo. Hoy en día, por ejemplo, se habla, que es el electo presidente de Estados Unidos, y ahora dicen que él es el anticristo. Pero otros dicen que no. Han dicho que Elon Musk es el anticristo. Están diciendo que Obama es el anticristo. Están diciendo que ¿cómo se llama? Mucha bulla el carro está pasando el carro, está haciendo ruido. ¿No? También están diciendo que Macron es el anticristo. Están diciendo, hermanos, ¿qué más saber? Que el yerno de Donald Trump es el anticristo. ¿También? Están nombrando a muchos por las características. Otros dicen el Papa, otros están hablando de algunos reyes de allá también del Oriente, de por ahí. Pero hermanos, solamente Dios sabe, ¿no? Dios sabe quién es el anticristo. Pero la palabra nos dice de que muchos se han levantado y que hay muchos anticristos en esta tierra. Amén, hermanos. Así que bueno, pues la palabra nos dice, hermanos, que ya como sabemos que es el último tiempo, muchos anticristos están levantando. Entonces ya está escrito, hermanos, ¿no? Ahora vamos a leer Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Dice, 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega, hermanos, vamos a escuchar ya. Entonces, ¿quién es el anticristo? También dice el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Hermanos, hay religiones, por ejemplo, bueno, a mí no me gusta el nombre, pero lo tengo que hacer, hermano. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Sí. Los testigos de Jehová, ellos niegan al Hijo como Hijo de Dios. Claro. Como Jesucristo el Señor. Ellos piensan que Jesucristo es un profeta, es un ángel, un arcángel, no sé, por ahí escuché muchas cosas. Pero ellos no creen que Jesucristo es el Señor. Entonces, por ejemplo, hay una religión que ahora se está hablando bastante de la diosa madre. Ellos más enfatizan a la diosa madre en lugar de darle el lugar y la gloria a Jesucristo. Y hermano, podemos nombrar un montón de denominaciones religiosas que se han levantado negando la eficacia de Jesucristo como Hijo de Dios. Otros, como la religión de la unicidad, dicen solo Jesús, pero niegan al Padre. Entonces, no, Jesús es todo. Entonces, no, hermanos. Por eso dice bien claro acá.
¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que El Jesús que es el niega Cristo. al Hijo y Este al es Padre. anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ya ustedes son inteligentes y yo sé que ustedes ya... Captamos. Ahora, primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de las falsas religiones que hablan, dice de Dios, pero niegan a Jesucristo que ha venido en carne. Entonces usted tiene ahí, no se deje engañar, o hay que predicar esta palabra para que los que niegan puedan entender. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Ahora, otra característica del anticristo, ¿no? Que él, hermanos, el anticristo va a construir el tercer templo. Entonces, ahorita los judíos, ¿no? Allá en Israel, ellos están esperando que se levante el tercer templo, porque sabemos que su primer templo lo destruyeron, el segundo templo también lo destruyeron. Y según las profecías, ellos están basando todo el Antiguo Testamento y las profecías que hablan de la venida del Mesías. Entonces ellos, como han negado a Jesucristo como su Mesías, están esperando a Jesucristo, ¿no? Entonces, una de las características es de que Él construirá el tercer templo, que Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya construyó el tercer templo. ¿Dónde está ese tercer templo? Somos nosotros, porque el Señor ya no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que el templo ahora somos nosotros. Él habita, el Espíritu de Dios dice, como habla en San Juan 4, ¿no? A la mujer samaritana dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que ya no es necesario que vayan a templos, vayan a los montes, no, sino que donde esté una persona que sea adorador genuino del Señor, ese, dice, por eso el Señor está buscando adoradores que les adoren en espíritu y en verdad. Por eso, si usted está de repente triste, hermano, no congrego porque no hay un lugar bueno para congregar, quisiera, y que no digo que no se congreguen, sino que aún, mira, por ejemplo, acá seamos pocos, pero nos congregamos. Entonces, si usted está triste, hermano, dice, no, que tengo que ir a un templo, que si no voy a un templo no agrado a Dios. No, hermano, usted tiene que abrir la mente, usted tiene que leer la palabra de Dios. Sí. Usted puede ir a una casa, usted puede ir a un, pero si usted adora al Señor en espíritu y en verdad, el Señor está en nuestros corazones. Porque así como ya hemos ido viendo los demás misterios, que ustedes lo han visto, o si no lo han visto, vean los videos anteriores, hemos hablado también del misterio de Cristo en nosotros, que usted lo puede ver ahí en mi página. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo también en su carta nos ha dejado escrito que el Espíritu de Cristo ahora está en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso hay que creer que Cristo está en nosotros. Entonces, ese tercer templo que los judíos están esperando que su Mesías lo construya, nosotros, hermanos, ya entendemos que Jesucristo vino como Mesías de los judíos, pero aunque ellos no lo recibieron. Y Jesucristo construyó el tercer templo, claro que lo construyó nosotros. Cuando se rompió el velo, se rasgó y dijo, consumado es. Ya no podía, y al haberse roto esa cortina, hermanos, era algo terrible para los judíos, porque decían, uy, ahora nos vamos a morir todos, porque no podían ver el lugar santísimo. Pero por el Espíritu de Cristo, que nos da entrada libre, hermanos, gracias a ese sacrificio, ahora nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo, porque el sumo sacerdote Jesucristo viene a morar en este templo. Entonces, el tercer templo ya se levantó. Pero Israel está esperando un templo físico. Cuando ese tercer templo, en este tiempo de la iglesia, es espiritual. Pero Israel está esperando un tercer templo físico. Y como ellos están esperando un tercer templo físico, entonces ellos están viendo quién será, qué hombre va a venir. Porque también está escrito que iba a venir nacido de mujer.
Por eso que el anticristo va a copiar todo eso y él también va a nacer de una mujer, va a ser musulmán. Entonces, hermano Juan Carlos, escuche. Entonces, como ellos están esperando, ¿qué está pasando ahora? Se están haciendo pactos y acuerdos abrámicos. Porque a Abraham el Señor le había dado muchas promesas, ¿no? Lo vemos como profecía que se iba a cumplir en este tiempo. Entonces vemos que eso está pasando. Vemos, por ejemplo, a Donald Trump, a Jared Kushner, que estaban firmando muchos acuerdos abrámicos que les está trayendo a paz con pueblos que Israel no tenía paz, ahora están firmando. Y eso está avanzando. Por eso muchos creen que uno de ellos puede ser, pero no lo sabemos. ¿Amén? Y ahora, también, ¿por qué? Porque ellos van a decir, sí, él es el anticristo. Porque ¿dónde se va a levantar ese tercer templo físico que los israelitas están esperando? Se tiene que levantar allá en Jerusalén. Y el lugar donde se debe levantar el tercer templo es en aquella mezquita que está en Jerusalén. ¿Ustedes han visto esa mezquita que tiene como una cúpula dorada? Que por eso se veía. Esa mezquita es musulmana. No es israelí, es de los musulmanes. Entonces, ellos si sacan o destruyen esa mezquita, se levanta una guerra atroz, porque los musulmanes también están esperando a su Mesías. Ellos también están esperando a su Mesías. Su Mesías de ellos se llama Al-Mahdi o Al-Mahdi. Entonces ellos están esperando a su Mesías. No, ese es su Dios. Su Mesías se llamará Al-Mahdi. Entonces ellos están esperando que también va a venir. ¿Y qué significa Al-Mahdi? Significa el Redentor. Entonces ellos también están esperando a su Mesías. Los judíos están esperando a su Mesías. Nosotros estamos esperando a Jesucristo. ¿Se dan cuenta que todos están esperando? Y ahorita vamos a decirlo por qué, ¿ya? Entonces, si ellos quitan esta mezquita, hermanos, pues se va a armar la guerra. Ellos van a decir, no, y hermanos, sería catastrófico. Y este hombre, este falso Mesías que se va a levantar, va a hacer posible de que ellos tengan paz y que va a lograr construir ese templo, pero sin guerra. Va a haber una paz donde ambos podrán adorar. Por eso, hermanos, hoy en día vemos también que la unificación de todas las religiones, es que es algo que no puede ser. ¿Por qué? Porque si nos juntamos con todas las religiones y cada uno con su pensamiento, es algo que no encaja. Porque el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, tiene que aceptar que Jesucristo es el Señor. Si no acepta o no cree, no ponen la fe en Jesucristo, en vano es incluso la religión de esa persona. En vano es la fe de esa persona, si no está basada en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso, hermanos, el enemigo ha traído engaño. El diablo, hermano, como hace días los decía, no sé si me han prestado atención y también conversaba con los hermanos, el diablo, todo lo meten al diablo, que el diablo asusta, y hablábamos con un hermano y digo, hermano, el diablo más que perder el tiempo de levantarse 3 de la mañana y te va a hacer asustar y tú estás con miedo, el diablo no pierde tiempo en eso. El diablo está creando leyes, falsas doctrinas en templos, ¿para qué? Para engañar a las masas. Tú no lo veas el diablo como no, el diablo, hermano, está trabajando, pero como tú no te imaginas. Él está sacando falsas doctrinas, ¿para qué? Para engañar al mundo entero. Pues es que hoy en día la gente, muchos están esperando y por todo esto van a caer en engaño. Pero como la gente no analiza, la mayoría, por ejemplo, de los cristianos, entre comillas, hoy en día, ni siquiera saben a un 100% que ese templo, ya el Señor lo levantó, que somos nosotros. Y están adorando a Israel, y están hablando así, Israel, y están de acuerdo con todas estas cosas. Hermanos, cuando un verdadero creyente sabe que ese templo ya se levantó, que ellos lo van a hacer, pero eso no es agradable al Señor, porque ya el verdadero Mesías levantó este templo, que ese templo somos nosotros, donde habita el Espíritu de Cristo. Entonces es algo que debemos tener muy presente para estar despiertos, no caer en engaños, religiosidades, sin engaños, sin mentiras. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Amén. Entonces, eso es otra característica que el anticristo va a tener, que va a construir el templo físico, que eso es lo que los israelitas están esperando. Los musulmanes también están esperando a su Mesías,
¿no? Entonces por eso es que ellos también están viendo que va a aparecer un hombre, que va a traer la paz, que va a traer la justicia al mundo. Y cuando este hombre empieza a traerle paz, ellos con Israel nunca han tenido paz, van a decir, Él es, porque Él es el que nos está uniendo, Él es el que está resolviendo los problemas, Él es. ¿Se dan cuenta? Pero todo es con un engaño. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces es otra de las características del anticristo. Y ahora también sabemos que él es la abominación desoladora. Volvemos a 2 de Tesalonicenses 2 y ahí también nos habla que es la abominación desoladora. 2 de Tesalonicenses 2. Eso ya lo hemos leído, ¿no, hermanos? Sí. Ya lo hemos leído. Ya. Entonces vamos a ir a Daniel 11, 36 y 37. Vamos a ver otras características. Daniel 11, 37. 11, 36 y 37. Dice: versículo 11. Y el rey hará su voluntad, y se ensorbertecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces dice que él no hará caso de ningún Dios. Él se va a creer el Dios, ¿no? También dice que al Dios de sus padres no hará caso. Por eso muchos dicen que el anticristo tiene que venir de la raza judía, porque están hablando que al Dios de sus padres no hará caso. Y aquí está Dios con mayúsculas. Dios de su padre hablando no hará de caso, Dios. ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, Y porque también nos sobre dice, todo se a ver, engrandecerá, ¿no? Ya, hermano, a ver. Y dice, ¿no? Porque también dice, del amor de las mujeres no respetará. Muchos hablan de que va a ser homosexual, o que es, entonces no lo dice acá, pero dice que no hará caso del amor de las mujeres. Puede ser eso, puede ser que no va a tener respeto por las mujeres, porque no va a tener ninguna delicadeza. O sea, hermanos, no dice acá tampoco claramente que va a ser homosexual, pero porque leen que no va a hacer caso al amor de las mujeres, piensan que puede ser homosexual. No lo dice, pero puede ser, ¿no? Puede ser. También puede ser que no va a respetar a las mujeres. Y un hombre que no respeta a una mujer, pues es un cobarde, es un terrible. Entonces ya, imagínense nada más la característica, el carácter que va a tener este ser, ¿no? Ya, ¿qué más, hermanos? A ver, ya hemos leído Daniel. Ahora nos vamos, a ver, a Daniel 7:8. Daniel 7:8. Daniel era un terrible. Daniel 7:8, dice la palabra, a ver, dice: Y Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, hermanos, era un mentiroso. acá habla de que un cuerno pequeño se va a levantar. Cuando hablamos de cuerno, hablamos pues de poder, ¿no? De reyes, de poderíos, de naciones, ¿no? Poderosas. Entonces sabemos que va a tener que levantarse muchas naciones para que le den poder a él. Él se va a hacer fuerte porque muchas naciones van a estar con él, pero luego él se levantará contra todos, aún los que le han ayudado a llegar ahí. Pues dice que el cuerno pequeño se levantará, hablando del anticristo, ¿no? Entonces eso también nos habla en Daniel. A ver, Daniel 8. Daniel 8, del 8 al 10 dice. Daniel 8, versículo 8 al 10 nos dice: y
Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. También aquí nos habla, ¿no?, de este pequeño cuerno que se va a levantar. Y Daniel 9:27, vamos a leer, dice, aquí ya nos habla, hermanos, o sea, algunos preguntan, ¿no? Y dice, ¿por qué 7 años? O sea, ¿de dónde sacamos nosotros la información de que va a ser 7 años de gran tribulación? ¿No? Sabemos que la iglesia se va en el arrebatamiento y luego viene 7 años, ¿no? ¿De dónde sacamos esa información de 7 años, ¿no? Vamos a leer desde el capítulo 24. Daniel 9:24, vamos a leer, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Entonces nos está hablando de 70 semanas. Y sabemos que esta profecía el Señor le da a Daniel para hablar a su pueblo, ¿no? Por eso también decimos que la gran tribulación es el trato que el Señor va a tener con Israel, hasta que ellos van a abrir los ojos espirituales y recién van a reconocer a Jesucristo como su Señor. Y a Daniel le dio 70 semanas, ¿no? Que sabemos que ha pasado. No voy a ahondar en eso, depende de la próxima clase que vamos a hablar de la restauración de Israel. Pero sabemos que han pasado 69 semanas y falta una semana. Pero acá estamos hablando no semanas de días, sino semanas de años. Entonces, una semana sería 7 años. 7 años. Entonces, acá son 7 años, que sería la última semana para que se cumplan las 70 semanas que habla Daniel. Por eso que decimos que son 7 años. Ahora el versículo 27 dice: y por otra semana, está hablando de esta semana, 7 años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, 3 años y medio, estamos separando. Y dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque él va a levantar el tercer templo y le va a engañar a los israelitas y él va a comenzar a dar sus ofrendas para que crean en él. Eso va a ser hasta 3 años y medio. Pero terminando los 3 años y medio, él se da a conocer realmente quién es, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo va a pasar eso, pero vamos a terminar acá. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahorita vamos a leer eso también. Entonces, 3 años y medio va a engañar a Israel. Luego él se saca la careta y se va a demostrar realmente quién es, y él se va a dar cuenta. Y ahí es que cuando se cumple Mateo 24, cuando usted lee y dice, huyan a los montes, ¿no? Dice, el que está en la azotea no vaya por su capa, y ay, de los que están en cinta, y rueguen que no sea día de reposo. Está hablando a Israel. Entonces ahí va a pasar y todo Israel va a escapar al desierto. Y el Señor lo va a sustentar ahí hasta que se cumplan los otros 3 años y medio. Entonces, eso está hablando aquí. Está claro, hermanos. Amén. Entonces, hasta ahí estamos. Ahora vamos a leer Apocalipsis 11, del 1 al 2, para recalcar lo que estoy diciendo. Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, del 1 al 2. No sé, tengo un poco... Dice, ¿no? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo mires, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42
meses, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? Que los gentiles, ¿qué cosa? Porque realmente los gentiles son los que no creen, son los malvados, pues, hermano. Pero en este tiempo de la iglesia, los gentiles vienen a Cristo y nos convertimos en iglesia. Pero aquí está hablando de los gentiles que no tienen a Dios, los malvados, los malos. Y dice, y los gentiles, dice, no, pero en el patio de afuera del templo déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses, ¿no? De los 3 años y medio que también está hablando de en el libro de Daniel. Así que vamos a leer ahora Apocalipsis 13, versículo 5, dice, Apocalipsis 3:5 dice, también les dio, 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ves? El Señor, o sea, ¿cuánto tiempo se le da la autoridad para que hablen blasfemias? Porque al inicio le va a engañar al pueblo de Israel, ¿verdad? Le va a engañar, van a creer. Pero dice luego se le da autoridad ¿por cuánto? ¿Qué dice? 42. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Entonces, esos 3 años y medio se le da autoridad para que hable blasfemias, para que engañe, para que se ponga Dios sobre todo Dios aquí en esta tierra. Entonces, confirma lo que también nos está diciendo en el libro de Daniel. Por eso, ¿por qué 7 años? Es una semana de años, ¿no? Y se separa en 3 años y medio y 3 años y medio. Porque al inicio, si él se demostrara tal como es, los judíos no le creerían, pues. Pero él va a tener que venir con engaño y los va a engañar, va a levantar el templo, va a hacer sacrificios, hasta que en 3 años y medio algo va a suceder, que él ahí recién va a sacar su careta y 3 años y medio viene para hacerse ya, para tomar el mundo, ¿no? En control en sus manos y va a hacer toda la maldad que se le va a permitir hacer por ese tiempo. Así que ahora, hermano, ya hablamos ya de Daniel, ¿no? Otra vez Daniel 7:25, volvemos a Daniel. Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, tiempos 2 años. Medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Los 42 meses, lo mismo que estoy hablando aquí, de los 3 años y medio. ¿Ven, hermanos? Entonces ahí está la evidencia de lo que estamos hablando. ¿Por qué se dice 3 años y medio y 3 años y medio, que serían los 7 años, que sería la semana que falta, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a, ya hemos hablado de Tesalonicenses, que es el hombre del hijo del pecado, el hijo de perdición, ¿no? A ver, vamos a volver a leer. Segunda de Tesalonicenses. 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ya vuelve a decirnos de qué es el hijo de perdición. ¿A quién también se le llamó hijo de perdición en la Biblia? A Judas, ¿no? A Judas el Señor lo llama y le dice, a ver, vamos a leer Juan 17:2. Juan. ¿Cuál era Judas? Juan 17. 17. Dice, San Juan 17:2 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, está hablando nuestro Señor Jesucristo, a los que me diste. Yo los guardé, a ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, Judas, acá habla el Señor y lo llama a Judas como hijo de perdición. Entonces, ¿a quién también se le dice hijo de perdición? Al anticristo.
y también a Judas, ¿no? Como se dice, es un dato curioso, ¿no? Es un dato curioso para pensar y decir, ¿por qué a Judas también le llama hijo de perdición? ¿No? Porque, o sea, hay que pensar por qué a Judas también se le llama hijo de perdición. Que mira, vamos a 2 de Corintios 11. Corintios. 2 de Corintios. Corintios 1:13. Todo se puede del amor. 2 de Corintios 11. Cristo te ama. Del 16 y 17 dice. Así dicen los. 2 de Corintios Cristo te ama, 11. María también. 11 qué? 1:3. No, 11, 17, ¿no? 11. Ya, 17. Lo que habló no lo hablo, según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Ese es 11, 17. No, no es 13, 14, hermanos. 13, 14. Por eso te dije, ¿Segunda? Corintios 13, 1:13. Ya ves. 11, 13, 14. 11, 13 y 14. La apunté mal. Estos son falsos apóstoles. Ya, 13, 14 dice, a ver qué dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que hay falsos apóstoles. Falso. Este Judas era hijo de perdición, ¿no? Y nos habla, y acá en Corintios el apóstol Pablo también habla de que hasta ahora hay muchos que se hacen llamar apóstoles, pero no lo son. Y aún dice el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz para engañar. ¿Y eso qué pasó? Por ejemplo, ¿no? También en Gálatas, ¿no? Eso está en Gálatas. ¿Qué versículo está esto? Creo que está en Gálatas 1:8. A ver, vamos a ver. Por eso le pusieron Rubén, ¿no? Gálatas. A ver, hermanos, ayúdenme a buscar. Porque eso... Ya, acá, así no me equivoco. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, hermanos, como estamos hablando que se hacen pasar por falsos apóstoles y el diablo se puede vestir de ángel de luz, se disfraza. Recuerden que hay religiones como por ejemplo los mormones, ¿no? José Smith, que dijo que un ángel le dio un evangelio, le dijo que va a ser así. Entonces, está en contra de la palabra, porque en Gálatas nos dice que si alguien viene, así sea un ángel trayéndonos otro evangelio, sea anatema. El único evangelio que tenemos que hablar es que Jesucristo vino, dio su vida, fue sepultado, murió, pero resucitó al tercer día, y por ese sacrificio nosotros somos salvos. Ese es el evangelio. Fuera de eso, hablar engrandeciendo hombres, engrandeciendo denominaciones, falsas doctrinas, es un falso evangelio. Entonces ya está escrito, y esto nos habla desde mucho tiempo atrás, ya se daba, ya. Amén, hermanos. Amén. Ya está ahí. Entonces, ahora vamos a leer Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Del 1. Significa anatema. Maldito. Anatema significa maldito. Apocalipsis. Qué bueno es aprender, ¿no? Ya, Apocalipsis 13. Ya, escuchen acá, voy a leer para que ustedes puedan entender también el concepto de Judas. Ya, dice: me paré sobre la arena del mar. Cuando habla de mar, está hablando de la muchedumbre, de la gente, de las personas. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea, de entre la muchedumbre de la gente se va a levantar, dice la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. No sé si ustedes han visto, hermano, en las películas que también se muestran que el anticristo lo van a herir. Lo hieren en el ojo derecho, y él muere. Y luego se va a levantar. Supongo que como él es un imitador de Cristo, se levantará también después de los 3 días. Porque Jesús se levantó después de 3 días. En 3 días y 3 noches, dice el Señor estaba. Y luego resucitó. Eso mismo va a pasar con él, porque él es un mentiroso, un imitador. Va a tener que cumplir las profecías que están aquí en el Antiguo Testamento, que ya se cumplieron con nuestro Señor Jesucristo, pero como los israelitas no lo han aceptado, van a estar, ellos van a mirar que eso se cumpla con el falso Mesías que va a venir ahora. Entonces acá dice, ¿no? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir herida mortal? Que esa herida lo va a matar, va a morir, pero será sanada. O sea que este anticristo mentiroso, falso Mesías, va a morir y luego va a resucitar. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice? Que el advenimiento del anticristo es por obra de Satanás, que engaña con señales y prodigios mentirosos. Entonces eso va a pasar a los 3 años y medio. Primero va a engañar a los judíos y después que pasa eso de la herida mortal, resucitará y ahí ya se le va a meter pues el espíritu de Satanás. Y ahí es lo que va a levantar la muchas religiones. Claro. Aquellos que no creen en Cristo. Aquellos que no han creído en Cristo. Ahí pues va a ser lo más terrible, hermano, ¿no? Y dice, su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, toda la tierra se va a maravillar. Como la mayoría va a estar, pues hermanos, se supone ignorante en la palabra. Porque no han creído, se han quedado ahí. Porque aman más a este mundo y no a Cristo. Y cuando en este tiempo, que ya vemos, hermanos, tenemos que nosotros, a nuestros familiares, a los vecinos, a todos, pero otros no quieren, pues hermanos. No quieren, están viendo, el Señor de repente no me quiere escuchar a mí, a usted que está predicando a su familia, pero miren lo que está pasando en el mundo. Todas las cosas que está pasando, pero tampoco quieren creer. Aman el mundo, aman estar en toda la maldad. Claro que el Señor nos dice en su palabra que no debemos tomar en cuenta el pecado y Dios nos ha dado el trabajo de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación de Dios con los hombres, no tomando en cuenta sus pecados. No tomamos en cuenta sus pecados para predicar la palabra. Pero todo aquel que venga a Cristo rechaza el pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo está en nosotros y ya no vivimos para servir al pecado, sino ahora vivimos para agradar a Dios. Entonces eso es el fruto, ¿no?, de que un verdadero creyente ha venido realmente a Cristo Jesús. Entonces por eso también Pablo dice, no debemos abusar de la gracia. O sea, porque voy a estar en la gracia y ya voy a vivir una vida como a mí me da la gana. No es así. Hay evidencia cuando uno es realmente creyente y cuando uno no lo es. Entonces no tomemos también la palabra fuera de contexto para vivir una vida, hermano, como que no tuviéramos a Cristo en nosotros. Amén. Claro, eso es lo que tenemos que vivir. Amén. Y dice, entonces la gente dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ves? Eso va a pasar y va a actuar 42 meses, ¿no? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando acá dice los santos, no está hablando de la iglesia que está este tiempo y se van en el arrebatamiento, sino los que en ese tiempo muchos van a entender y van a decir sí, pues, ¿no? Así como muchos tampoco van a entender, va a haber, porque van a predicar los 144,000, va a predicar los 2 testigos.
Entonces, cuando ellos predican, va a haber gente que sí va a creer en Cristo. Entonces, va a seguir la predicación, pero la diferencia es que la salvación será diferente a como es ahora. Hoy es gratuito, hoy es por gracia, hoy no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero en ese tiempo tendrás que dar tu vida, tendrás que morir, te perseguirán, será un tiempo terrible. Entonces, pero el que muere con el testimonio de Jesucristo, obviamente que se va con el Señor. De esos santos se está hablando aquí. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nos vamos al versículo 13, dice: también hace grandes señales. Mira, va a hacer grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que murió, pero también resucitó, pero por obra de Satanás. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Nos está hablando 666. Entonces dice que nombre, número, ¿no? ¿Qué más dice? Nombre, su número y su marca. Entonces, ¿cómo será 100%, hermanos? No lo sabemos. Hablan que va a venir un chip, que Elon Musk ahora está haciendo el Neuralink, ¿no? Que va a meter chip adentro. Otros están hablando que va a ser metido dentro del brazo. Otro dice que va a ser por tecnología, que del brazo va a salir ya no, así como sale en el celular, va a salir por la mano y que van a pasar solamente eso. Otros están diciendo que por los ojos, por eso están escaneando hoy el iris y todas esas cosas. Pero de todas las cosas que está viniendo, Dios nos va a guardar, hermanos, a nosotros. Y nosotros, hermanos, lo que ahora es pedir a Dios, orar tranquilamente y decirle: guárdame, Señor, para que el Señor nos dé el discernimiento, hermano, de que qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. Porque esto está hablando que esto, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? Acá, después. Pero ahorita estamos viendo la antesala, ¿no? Cómo están haciendo todo, preparando al mundo, preparando a las personas. ¿Para qué? Para que llegue ese momento y el anticristo pueda pues marcar a las personas. Que desde ahora están haciendo, desde ahora lo están haciendo, están ya inventando todo, están cambiando la humanidad, están queriendo, no es que están queriendo, están sacando ya a Dios para que venga lo que ellos quieren. Entonces están queriendo hacer ya como dioses. No queremos nada de Dios, no queremos nada de Dios, queremos toda la tecnología, todo esto. Están queriendo todo lo humano, están queriendo todo lo que viene del enemigo. La gente rechaza las cosas de Dios. Entonces, ¿eso lo estamos viendo? Lo estamos viendo, hermanos. Entonces, por eso, todo, hermano, nunca se olviden de que el diablo no es creador de nada. Nunca va a crear nada. Si crea, solamente va a crear maldad. Él solo imita las cosas. ¿Cuánto quisiera ser como Dios? Pero jamás va a llegar a ser como Dios. Por eso Él está destruyendo las cosas de Dios. Y una de esas cosas somos nosotros, los seres humanos. ¿Y cómo nos quiere destruir desde ahora? Alimentos transgénicos. Están poniendo cosas, por eso ya, hermano, dicen que viene una pandemia más fuerte. No se dejen poner los pinchazos, hermano. ¿Por qué? Porque obviamente está trayendo enfermedades. Dicen, hermano, dicen que están poniendo nanotecnología dentro de los cuerpos, están poniendo, hermanos, en las comidas. Hace días me fui con mi esposo, hermanos, acá por uno de los distritos de Lima, y hay unos
unos caramelitos de goma que desde muy antes, desde Sí. niña me gustaba, se llaman los Sparkies, no sé si mucho. Sparky. Y yo justo vi en el kiosco y le digo a mi esposo, yo quiero ese, porque me gustaban los Sparkies, ¿ya? Y me compré el sobrecito de Sparky y lo estaba comiendo. Y como siempre me gusta leer, siempre me gusta averiguar qué trae, qué no trae. Entonces estaba mirando y ahí dice, alimento transgénico. Y de verdad que me dio mucha pena, porque dije, wow, ya no voy a poder comer. ¿Por qué? Porque obviamente eso altera, hermanos. Altera, ¿por qué? Porque este cuerpo, no sé si usted ha leído Génesis 1, no me acuerdo el versículo, pero lee todo el versículo 1 de Génesis. El Señor dice que creó semillas y los árboles y todo lo que es bueno para nosotros. Y ahí el Señor nos aconseja, nos da su palabra que dice que toda comida que tenga semillas es para nosotros. Entonces, hoy en día está saliendo comidas que ya no tienen semilla. Mandarinas sin pepa, uvas sin pepa, paltas sin pepa, alimentos transgénicos. Ese alimento, hermano, no es para nosotros. Este cuerpo el Señor nos ha dado, este es un cuerpo que viene de la naturaleza. Y cuando hablamos la naturaleza, estamos hablando de Dios, porque Dios es quien creó la naturaleza. Entonces, todos los alimentos naturales es para este cuerpo natural. Que si nosotros le ponemos tecnología, alimentos transgénicos, cosas raras a nuestro cuerpo, obviamente va a alterar. Por eso se está aumentando el cáncer, nuevas enfermedades desconocidas, muchas personas con enfermedades de niños que ya están niños que ya están naciendo. Por ejemplo, últimamente se escucha bastante nacimientos de niños autistas, con síndrome de Down, enfermedades nuevas que están saliendo. Entonces, de aquí a un tiempo van a nacer niños híbridos, van a nacer niños esquizofrénicos. Hermanos, viene un tiempo, como se dice en Mateo, cuando va a estar en el tiempo de hermandad, hermano, va a ser pues la genética, el ADN cambiado de las personas, porque bien claro dice que será como en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé, hermano, se dice que el hombre era muy malvado, y estaba cambiado totalmente todo. Por eso es que también el Señor trajo pues la inundación, ¿no? Y porque muchos dicen, pero ¿cómo el Dios de amor va a pasar? Es que Dios sabe lo que hace y cuándo y por qué lo hace, hermanos. Y eso va a pasar ahora. ¿Por qué va a venir la ira de Dios cuando ya pues la iglesia se vaya? Realmente va a venir la verdadera ira de Dios. ¿Por qué? Porque hermano, ahorita se están viniendo en contra de la naturaleza. Porque el hombre, el ser humano, es la naturaleza creada por Dios. Por eso es que Dios nos ha dado pues buenos consejos. Puede que el ser humano nos podemos matar uno a otro. ¿Por qué? Porque eso no está bien, no es agradable. Porque al matar a tu amigo, a tu hermano, estás matando a un ser humano que Dios lo ha creado. Entonces eso el Señor no quiere. Y hoy, hermano, están cambiando toda la buena naturaleza que el Señor ha hecho. Y están yéndose contra, están cambiando los alimentos, las plantas, al ser humano, al animal. Hermano, en todo, ¿no? En todo. Realmente hay un cambio total, hermanos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del proyecto HARP, ¿no? Entonces, es otro sistema que ellos han creado para destruir lo natural que Dios ha creado. Entonces, están yendo contra todo. Es una ferocidad, hermano, que ahorita nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a estar despiertos, ¿no? Y el Señor siempre nos va a avisar, nos va a tiempo, hermanos. De alguna forma el Señor siempre nos va a hablar, cuando realmente en nuestros corazones hay un amor genuino hacia el Señor. Entonces, el proyecto, vamos a hablar del proyecto Blue Beam también, primero. El proyecto Blue Beam, ¿qué significa el proyecto Blue Beam? Proyecto de la iluminación divina. Divina de Dios no creo, porque de Dios no puede venir esos proyectos, hermanos, satánicos que están en contra de la humanidad. Y dice, proyecto de la iluminación. ¿Por qué iluminación? Dice, no, es un plan secreto de las élites para establecer el nuevo orden mundial. Para que se establezca este nuevo orden mundial van a tener que destruir todo.
van a tener que desordenar todo para que supuestamente el Mesías falso que viene, él lo va a arreglar todo. Entonces, es como que ahorita estamos viendo un apocalipsis falso. Todo lo que estamos viendo, el cambio climático, ahora que ha habido este incendio en California, hermanos, todo esto más se inclina, o también me inclino yo, aunque bueno, le doy también un porcentaje de duda, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo me inclino más a que esto fue provocado, ¿no? Porque yo sé que ustedes saben también, por ejemplo, mucho hablan de estos dibujos, ¿no? De los Simpsons, que ellos predicen la verdad. Realmente ellos no predicen, porque la única persona que puede saber el futuro es Dios. El diablo ni ningún ser humano es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisapiente. Solo Dios tiene esas características. Entonces, solamente Dios puede saber el futuro. Porque un brujo no te va a decir el futuro, hermano. Lo que hace el brujo es, te pregunta cosas y lo obvio te dice. O algo que ya se sabe que así va a ser. Pero jamás te va a decir el futuro. Y eso es un engaño. Que mucha gente cae por ignorancia, porque su corazón está inclinado al mal, no quiere saber nada de Dios y la gente cree. Pero realmente nadie puede saber el futuro. Entonces esos dibujos que hablan, hermano, son manipulaciones, son cosas que ellos han planeado para que suceda y para que la gente diga, wow, mira, entonces la gente está impresionada. Pero un hijo de Dios que sabe jamás se impresiona si no sabemos que esto lo están alterando, esto lo están haciendo a propósito, adrede. Entonces, es así, hermano, así como las Torres Gemelas dijeron que lo hizo Osama, pero en realidad fueron ellos mismos que lo provocaron para que todo esto se venga poco a poco, el desastre de la humanidad. Entonces, para eso, hermano, para eso es el proyecto Blue Beam. ¿Qué va a apasionar el proyecto Blue Beam? Va a derrumbar el conocimiento científico. O sea, todo el buen conocimiento que sí lo tenemos, lo van a derrumbar. ¿Para qué? Para que nos pongan conocimientos falsos, mentirosos, ¿no? ¿Qué más? Confusión. ¿Para qué? Para que la sociedad crea, por ejemplo, ahorita ¿qué nos están diciendo? Que va a venir una invasión de los extraterrestres, que ya no vienen del cielo, que ahora vienen de la tierra, que debajo del agua, y que va a venir una invasión ovni, y que son seres extraterrestres. En algunas películas he visto que lo hacen ver como seres buenos, que los niños lo aman, como para que no le tengas miedo, ¿no? Y ahora se está moviendo bastante de que el diablo es bueno, de que no debemos tenerle miedo. Imagínense, hermano, todo lo que la nueva generación está oyendo. Pues nosotros como padres, cuando los que tenemos hijos, hermano, tenemos que hablar claro las cosas con nuestros hijos. Entonces acá el diablo no es bueno por ningún lado, él es el hombre de maldad, es el inicuo. Entonces, pero eso nos están pintando ahorita en las películas. Entonces, eso va a ser, nos dice, van a usar hologramas. Como ahorita todos están esperando a su Mesías, sea de la religión que están esperando a su Mesías. Nosotros a Cristo. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que aparezca hologramas que Jesucristo está viniendo. No creamos, porque la Biblia no nos dice pues que así visiblemente va a venir. A Jesucristo solamente lo va a ver la iglesia, no todos, hermanos. Van a hacer de que esté viniendo pues ¿no? Su Al-Mahdi, su redentor de los musulmanes. Pero eso será, o sea, cuando venga nuestro Señor, se va a dejar ver, pero eso será antes, va a haber oscuridad y no sé qué. Claro, van a provocar, porque ahora también escucho, otros hablan de los 3 días de oscuridad, que va a pasar eso. Entonces, ¿de qué va a pasar, hermano? Quizás que sí va a pasar, ¿no? Es como, por ejemplo, mira, cuando Noé iba a ser rescatado, ¿cuándo fue rescatado Noé? Cuando ya estaba cayendo la lluvia. Y se dice, escuché por ahí, no estoy segura que sí es así, se dice que desde antes no había lluvia, porque el huerto del Edén se regaba por los ríos, que tenía los 4 ríos, no había caído lluvia todavía. ¿Cuándo cayó lluvia por primera vez? Cuando hubo el diluvio. Por eso es que ellos no creyeron, se burlaron de Noé. ¿Qué lluvia? Si acá nunca ha llovido. Entonces no creyeron porque pensaban que no estaba loco. Pues dijeron que no estaba loco. Sí, ya, sí. Pero cuando el Señor cierra la puerta y lo protege a Noé, cuando ya estaba cayendo la lluvia, ¿no? Igual a Lot, ¿no? A Lot los ángeles van y le llaman.
¿Cuándo lo saca Lot? Cuando ya iba a caer el fuego. Entonces, como es en lo más crucial, ¿no? ¡Fum! Lo saca el Señor. Entonces, supongo, es un pensamiento propio, hermano, que el Señor va a venir cuando ya, pues esto está, ¿no? Ya lo están preparando, ya como que ya para lo peor. Entonces, el Señor ahí nos va a sacar. Pues Pero sí. nosotros tenemos que estar atentos para no dejarnos engañar ni por el proyecto Blooming, ni por el proyecto Hannah. Por ninguna. Y eso vamos nosotros, ¿cómo no vamos a dejarnos engañar? Cuando estamos En muy Cristo. atentos En en la Cristo. palabra, en Cristo, porque Sí, Cristo es la palabra. Y todo Así aquel que es. tenga a Cristo Lo tiene. está pegada a la palabra, pues. Entonces ya no nos dejamos guiar por líderes religiosos que me digan esto no, esto sí. No, hermano, en este tiempo usted está llamado a que usted mismo ya debe reconocer la voz de Dios. No estoy hablando de esa voz audible, Preparado. estoy hablando de esa voz de que cuando nos damos cuenta cuándo es Dios y cuándo no lo es. Claro. Entonces, eso, hermano, ya usted en estos tiempos, ya, hermano, usted no está para guiarse por hombres, sino por la palabra de Dios, porque va a haber mucho engaño, Sí, sí. mucho engaño, y la iglesia debe estar alerta y preparada, ¿no? Cuando dice que nosotros velemos, ¿en qué sentido? No va a estar por las 24 horas orando. Velar es también estar despierto, estar sabiendo qué pasa, qué no pasa, qué ocurre, qué no ocurre. Usted tiene que estar velando, tiene que estar alerta, tiene que estar atento. Tenemos que saber. Y tranquilos, sobrios, en paz. En el Espíritu estamos en paz, porque nuestras almas ya han sido redimidas. Así que confiemos Mi en cuerpo Dios. falta ser redimido, pero el Señor para eso va a venir, sea que esté viva o sea que ya el Señor me lleve, ¿no? Porque todos estos proyectos, ¿para qué han sido creados? Porque estamos en el tiempo, según las élites satánicas, en el tiempo de la despoblación. Ellos quieren que cuanto más gente se muera, mejor. Por eso es que está pasando todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me dice, comenzará una comunicación telepática. Pues van a decir, no, esos seres se van a comunicar contigo y vas a sentir, es que es cierto, hermano, parece broma. Pero ¿por qué han puesto las antenas 5G? Ahora va a venir la tecnología, la 6G. Entonces, como están poniendo en los alimentos cosas, pues lo único que nos queda es comer lo más sano posible. Segundo, orar para comer. Pedirle a Dios que en su infinita misericordia limpie sus alimentos y estar también atentos. Pues si sé que es un alimento malo y si mejor es no comerlo, no lo como. Y tratemos de comerlo más sano, ¿no? Y siempre orando al Señor, pidiéndole a Dios que lo santifique, que lo limpie. No nos queda otro, porque hay que comer, pues hay que alimentar, pero siempre despiertos, siempre atentos, siempre confiando en el Señor, que Dios guarde nuestras vidas y también nuestros cuerpos, hermanos. Amén. Entonces va a venir, van a decir, no, mira que te está hablando, y no es que te está hablando, que las personas que han permitido que modifiquen su cuerpo, están modificando el ADN. Entonces todo eso le va a llevar a que usted escuche cosas, escuche voces, o que alguien te está diciendo algo. Entonces para eso todos, hermanos de oro, pedirle a Dios que nos guarde, pedirle a Dios que nos libre, pedirle a Dios que en ese momento nosotros, hermanos, estemos escondidos. Ya estamos escondidos en Cristo. Cuando venga ese momento crucial, nosotros, hermanos, estar con nuestra fe firme y siempre creyendo en el Señor. Siempre estar confiados en el Señor. Pase lo que pase y venga lo que venga. Estamos escondidos en Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué más ya para terminar? Ya dije de los textos, van a enviar el mensaje. Entonces, ¿todo esto para qué va a pasar, hermanos? Para que se instaure el nuevo orden. Porque cuando la gente va a escuchar la voz de los extraterrestres, supuestamente, y va a llegarse a ver una falsa invasión, así dicen, ¿no? Y toda la gente, sí era cierto que los ovnis sí existían. ¿Y para qué? Para que ellos, ya ves que ninguna religión ha sido verdad, todo es mentira. Entonces van a decir que todas las religiones son falsas y ahora la única religión son de esos seres. Y esos seres se van a pasar como buenos, que ellos sanan, que ellos hacen esto, que ellos quitan el cáncer. Y hay hermanos que lo pasaron por películas. Cuando alguien estaba mal y viene uno de esos seres, lo agarra y le sana. Entonces, ¿qué nos están metiendo a la cabeza? Que tú creas que esos seres son buenos. ¿Te das cuenta? Que tienen poder, que son buenos. Entonces, no, hermanos, porque esos extraterrestres, esos ovnis
no son otra cosa que son El demonios, diablo. ángeles caídos, o sea, son Estoy seres, diciendo que es el diablo. seres del mal, hermano, seres malignos. Entonces nosotros no podemos, hermano, nosotros tranquilos. Lo que sí podemos estar haciendo de ahora es, pues, hermano, prepararnos, porque la internet se va a ir, nos van a provocar miedo, van a creer que nosotros caigamos en miedo. No tengan miedo, se va a ir el internet, se va a ir la luz eléctrica, van a empezar a quitarnos la comida. Todo. Entonces va a venir un tiempo que no va a haber Nada, no va a haber comer. comida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guarden comida. El dinero digital. Vayan a guardárseles su comidita, en Arroz, internet arroz. cómo guardar comida, guarden Broster, sus broster. linternas, cómprense velas, fósforo, como Vela, el fuego, alimentos que no se van a perecer así nomás, cobijas si va a ser frío. Y no sabemos, hermano, que Dios te guíe, pero sí, como personas sabes, hay que estar haciendo eso, ¿no? Porque es lo que viene, sí. ¿Por qué? Porque ahora, mira, ese es el proyecto Blue Bee. Ahora, el proyecto HAR, ¿qué están haciendo? Están cambiando el clima. Usted ve que en lugares donde nunca ha llovido, está lloviendo. En En verano lugares va a donde no llover, había en tanto Navidad sol, va a llover. está saliendo el sol. Entonces, y no una lluvia normal, está como una lluvia media rara. Aparte, lluvias muy fuertes que están causando inundaciones en Acá distintos llovió lugares. en Navidad. ¿No? Entonces, ¿qué más va a provocar esto, hermano? Cambio climático, pueden provocar terremotos, lluvias, inundaciones, incendios, sequías. ¿Para qué? Para que provoquen el hambre, la hambruna, tsunamis. Por ejemplo, esos incendios que ha pasado, hermano, he visto por ahí que lo están provocando con unos láser que tienen arriba, así como por ejemplo nos han dicho que hay satélites y todo eso. Entonces, que claro, y todo esto lo llevan por los militares, todo esto, hermano, desde la marina. He visto barcos que tienen como antenas, y cuando pasa esos árboles que tienen muchas antenas, hay tsunamis, está pasando cosas raras, hermanas. Entonces, lanzan como láseres, como pasó también en Hawái, ¿no? Lo lanzan y empieza todo una guerra. Y es un fuego raro, que no se para así nomás. Se enciende y están provocando incendios. Y todo esto, hermano, ¿para qué? Para causar pandemias, enfermedades, encerrarnos, pánico, miedo, y decirnos que mira cómo está, ahora el mundo está en caos, ahora por esto ya como en el COVID, no puedes tocarte, te estás contagiando, ahora sí se viene una peor que el COVID. No, entonces ya el dinero no puedes tocar, ahora sí ya el dinero digital. Yo dormí con 3 personas con COVID, nunca me dio COVID. Y ya, hermanos, ya tienen todo el proyecto para el dinero digital. Quizás para el próximo año ya lo tengan, porque he estado averiguando que ya está casi todo, porque bastante se está hablando del Bitcoin y de bastantes monedas digitales que mucha gente ya está. Antes ya no creo, porque no, y ahora he visto que sí, es cierto. Hay personas que tenían dinero digital y ya han podido comprar casas, han podido comprar cosas. No, sí vale, sí se puede. Entonces la gente está migrando al dinero digital. Aquí en Perú ya nos han acostumbrado a las transacciones para ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá, en el Perú ha crecido bastante la violencia, el secuestro, como las extorsiones. ¿Y por qué están permitiendo cada gobierno estas cosas? Para que crezca la inseguridad y nos lleven al dinero digital. Y nos lleven a que nos dominen, a que todos estemos, hermanos, en su mano. ¿No? Entonces, todo esto, hermano, tiene un plan. Por eso, el misterio de la iniquidad. Ya la iniquidad está en acción, hermano. Ya, solamente que hasta el momento hay alguien quien lo detiene, hermano. ¿Y eso qué es? La iglesia. El día que la iglesia sea quitada, entonces, hermanos, será terrible, ¿no? Por eso, hermanos, anunciemos esta palabra, compartamos la palabra, y cuanto más gente se entere de esto, que no tenga miedo. Que si mañana nos viene una lluvia y nos toque morir, morimos pues en Cristo, hermanos. No sabemos, a Perú dicen por ahí que nos va a mandar un terremoto. ¿Cómo saben que va a venir un terremoto? Yo les digo, hace muchos años atrás, solo se sabía si va a venir lluvia. La gente miraba, creo que el cielo, el sol, y decía, puede ser, ¿no? No existía el tsunami todavía, y estoy hablando hace muchos años, donde no había televisión ni nada de esas cosas. La gente que hacía hasta incluso, yo pienso, ¿no? Que la gente sana, que sí creen en Dios desde muchos años antes, cuando no había tecnología y nada de esas cosas, pedirían a Dios, ¿no?
Señor, mande lluvia, así como Elías. Señor, manda lluvia, Señor, manda fuego. ¿No? Entonces, ¿qué hacíamos? Dependíamos de Dios. Pero en las culturas nos enseñan que le perdían a sus dioses y los dioses mandaban. Ya desde ahí venía el engaño. Pero realmente, ¿quién tenía el control de todo? Es Dios. Pero ahora ya no quieren que Dios tenga el control. Ahora lo han alterado todo. Entonces han creado, por ejemplo, acá en el Perú, el Senami. Como en cada país debe haber. Entonces, ¿qué dice el Senami? Hasta llegan los celulares, ¿no? Todos los días te llegan. Sí, estos vale. días va a haber oleaje, tengan mucho cuidado. Ay. ¿Qué más? Después, ¿qué más te llega? No entra. Hoy el clima tendrá el máximo 23 grados y hasta 25 grados así. Ya, ¿cómo saben que No mañana vayas a la playa. va el clima va a estar de entre 18 a 23 grados? ¿Son dioses acaso? ¿Son dioses para saber qué es lo que va a pasar mañana? No. Pero ellos lo alteran. Ellos con estos proyectos están tratando de tener el control. Y a veces se les pasa la mano, a veces Con se la equivocan. ignorancia Pero del ahí pueblo. está. ¿Por qué? Porque están dominando. Y todo eso Dios lo está viendo. Y por eso va a venir la ira. Pero la ira no va a venir para nosotros los creyentes. Va a venir para los que han rechazado el Evangelio. Entonces, hermano, ¿qué más están? Están inundaciones, huracanes, tornados, tormentas, lluvias raras y todo eso, hermano, está ocasionando. Entonces, con todo esto, hermano, ya tengamos presente. Ya está ahí nomás, ¿qué hora es? Ya creo que ya terminamos. ¿Ah? Amén, hermanos. Entonces, Amén. bueno, pues todo esto, hermanos. Amén, hermano. Ya, Dios te bendiga. Entonces, todo esto, mis hermanos, tengamos presente para no caer en engaño, hermanos. Estemos tranquilos. Va a venir manipulación, va a venir mucho engaño, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, hermanos. Así que nosotros como iglesia oremos, prediquemos, estemos tranquilos en Cristo, pase lo que pase, pero todo esto está ocurriendo. Todo lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en muchos, tenemos mucho para poder hablar, pero hermanos, esto es lo que están provocando. ¿Para qué? Porque lo que quieren es el desorden para que supuestamente ellos lo van a ordenar, pero eso va a ser mentira. Entonces ahorita estamos viendo como un apocalipsis, pero es un apocalipsis que todavía no está entendiendo la verdadera ira de Dios, que va a venir cuando ya la iglesia se vaya. Entonces preparémonos, hermanos, preparémonos en el sentido de que sí seamos sabios en estar atentos, en guardar comida, cositas, estar ahí. Y sí, siempre confiados que el Señor nos va a venir a sacar antes de que comiencen los 7 años de la gran tribulación. Amén. Así que bueno, hubiera querido más, pero ya el tiempo no nos da, hermanos. Así que creo que hasta ahí. Todo está entendido. Ajá. Entonces vamos a orar. Así que me despido, hermanos, de todos los que están ahí detrás de la pantalla, de las redes sociales. Que el Señor me lo bendiga, hermanos, y sus oraciones también por mi persona. Y ya pues será Dios mediante hasta el próximo sábado con el último misterio del apóstol Pablo, que vamos a hablar de la restauración de Israel. ¿Ven? Así que Dios me lo bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Amén. Amén.